Pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos y seguir en este espacio de reflexión. Les quiero dar la bienvenida a este conversatorio, como decía yo hace rato, que, como comentamos, tiene la finalidad de visibilizar y concientizar sobre la existencia pues, de este tipo de violencia, y que no es nueva y es más recurrente de lo que pensamos y de lo que quisiéramos. Lo lamentable del tema es que invariablemente, no importa cuál sea la acción u omisión, las y los niños siempre terminan lastimados como víctimas indirectas. Pues incluso la propia definición de este tipo de violencia, son las niñas y los niños el medio por el cual se causa el daño a una persona. Antes de dar inicio a esta mesa, quiero agradecer a quienes siguen los trabajos de este conversatorio, que también, como se mencionó en la mañana, se ha dividido en 4 mesas, siendo esta la que tiene por objeto pues, garantizar, como lo decía hace un momento, el interés superior de la niñez en los casos de violencia vicaria. También quiero agradecer a quienes han demostrado su interés en el tema, a las autoridades que han abonado y que abonarán con su trabajo, análisis y experiencia a la construcción de normas que garantizan el respeto y pleno goce de nuestros derechos reconocidos en la Constitución. Hoy tenemos representantes que han acudido a nuestra invitación y al llamado que desde el Congreso se hace para dotar de bases técnicas, jurídicas, sociales y de nuestro contexto histórico para visibilizar este tipo de violencia, que se considera una de las peores expresiones, pues el desenlace justo es destruir la célula básica de toda sociedad, la familia. Cualquier factor que por una vía o por otra daña a uno de los pilares fundamentales de la sociedad, en este caso a la familia, debe ser materia de atención por las autoridades. Y en este caso también, valga la redundancia, la labor del Congreso es legislar en consecuencia y no con un perfil sancionador, sino también, hay que decirlo, preventivo. Queremos que esto no se dé. Como síntesis de lo observado en la mesa anterior, se analizó la propuesta para visibilizar esta violencia como un conjunto de conductas que tienen como finalidad causarle daño a una mujer, utilizando como medio niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores o incluso seres sintientes. Ahora abordaremos el tema con perspectiva de niñez, considerando que es un sector prioritario de nuestra población y ante esta cadena de violencia se encuentran vulnerables en su propio ambiente familiar. Para no abordar antes de tiempo el impacto que estas conductas tienen en niñas y niños, voy a dar la bienvenida a quienes nos acompañan hoy para el desahogo de esta mesa. En primera instancia, a la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcenas, presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de este Congreso. También a Sandra Mireli Vázquez Mandujano, psicóloga. Y por supuesto a Maite López, representando al Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Antes de proceder a dar el uso de la voz a cada una de nuestras participantes, quiero exponer de forma general las reglas que vamos a utilizar para el desahogo de esta mesa de trabajo. Cada uno de los ponentes contará con el uso de la voz en su turno hasta por 15 minutos para exponer el tema desde su perspectiva y experiencia. Inmediatamente después habrá un espacio para una ronda de preguntas y respuestas que serán previamente recabadas ante las personas asistentes, si así lo desean, para lo que le pediría al equipo. Aquí está Gaby, está ahí en el centro del salón, quien podrá recoger, si así lo desea, cualquier duda o comentario. Y para dar respuesta tendrán oportunidad todos los ponentes que así deseen hacerlo, para posteriormente, al terminar las intervenciones, la persona moderadora, o sea, su servidora de la mesa, enunciaré de forma general las conclusiones del tema para dar por concluida esta mesa de trabajo.
Como pueden observar, la dinámica es sencilla, es muy rápida y tiene como finalidad pues permitir un diálogo franco, abierto y que todos los que deseen participar así lo hagan. Ahora, si me permiten, como de una manera introductoria, en la pantalla que tenemos de mi lado derecho e izquierdo para los que están viendo en el auditorio, lo que hicimos fue una pequeña introducción respecto a la legislación en la materia. Si me pudieran ayudar, por favor, con la presentación. Aquí, básicamente, estamos haciendo referencia a la legislación, perdónenme, es que ya estoy como la diputada Ana Francis. Hacemos referencia a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México como parte del marco normativo que debemos de atender y que deberá y sobre el cual recae una de las iniciativas propuestas en este paquete. ¿Podrías pasar a la siguiente? Hacemos referencia al articulado específico que afecta a la iniciativa, que es el artículo 3 y el artículo 4. ¿No está Arturo? Perdónenme. Ustedes disculpen, es que no traigo lentes y no veo. Hasta allá. No, bueno, básicamente si me ayudas a… Sí, claro que sí. El artículo 2, para garantizar la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, las autoridades realizarán las acciones y tomarán las medidas de conformidad con los principios establecidos de la presente ley. En el artículo 3, la protección deberá garantizar la seguridad sexual de las víctimas y potenciales víctimas de cualquier tipo de violencia sexual, por lo cual las niñas, niños y adolescentes tendrán para dicha seguridad conocer y ubicar las personas que hayan sido sentenciadas por delitos vinculados con esta violencia. ¿Me ayudas a la siguiente, por favor? En el artículo 13, todas las niñas, niños y adolescentes iguales ante la ley merecen un trato igual y equitativo de manera, enunciativa, lo estoy adivinando, sí, enunciativa, es que como nos da la luz justo en la pantalla, más no limitativa. En la Ciudad de México gozarán de los siguientes derechos: derecho a vivir en familia, derecho a vivir en condiciones de bienestar, derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso. En el artículo 21, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia y en comunidad, ya que son grupos fundamentales para el desarrollo del crecimiento y el bienestar de todos sus integrantes en un ambiente pleno respeto a la dignidad. En el artículo 28, el DIF Ciudad de México, a través de la Procuraduría de Protección, deberá otorgar las medidas especiales para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial. En esta línea de pensamiento y de acuerdo a lo que establece el artículo 28, se vuelve obligación del Estado asegurar el crecimiento y desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes con sus padres y tutores y no permitir que estos sean retirados de su custodia. En cuanto a la violencia vicaria en particular, es por esta situación que se vuelve prioritario tipificar la violencia vicaria para asegurar el cumplimiento de estos derechos en pro del crecimiento y sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, así como asimismo seguir en el combate para erradicar la violencia contra la mujer. ¿Qué es la violencia vicaria?
De acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid, la violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente de sus hijas e hijos. El objetivo es el control y el dominio sobre la mujer en un alarde máximo de posesión, en una relación de poder que se sustenta en la desigualdad. Particularmente ¿podrías avanzar, por favor? Particularmente en la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México en violencia vicaria, se plantea que en esta iniciativa como objeto se debe reconocer que la violencia vicaria es una forma de violencia de género que no afecta solamente a las mujeres de forma directa, sino también a sus hijas e hijos, y que las niñas y niños y adolescentes ven vulnerados sus derechos humanos al ser víctimas indirectas de este tipo de violencia. En particular, esta propuesta lo que plantea son cambios a las fracciones 49 y 50 del artículo 4, el artículo 7, 24, fracción 10ª, 11ª del artículo 44, y se adiciona una fracción 51 del artículo 44. Del artículo 4 y la fracción 12 del artículo 44, todos los de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para quedar, o el planteamiento es para quedar como sigue. ¿Podrías avanzar? En el artículo 4, para los efectos de esta ley, se entendería en el inciso 51 como violencia vicaria, como un tipo de violencia de género reconocido en el artículo 6 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, que esto es lo que vieron en la mesa anterior, ¿no? La afectación justamente a la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, que tiene como víctimas indirectas a las niñas, niños y adolescentes a través del rompimiento o la obstrucción del vínculo con la madre, el maltrato, menoscabo, sustracción, daño, peligro u homicidio. En el artículo 7º, el principio rector a que se refiere este artículo debe ser garantizado de forma amplia y en todo momento, por lo que las autoridades que tengan conocimiento que una niña, niño o adolescente por su relación de parentesco con una mujer sea víctima indirecta tratándose de violencia vicaria, dictarán las medidas cautelares y de protección para que sean necesarias para salvaguardar su integridad física y emocional. Y en cuanto al artículo 24, el planteamiento es que quede de la siguiente manera: en los casos de violencia vicaria en que una niña, niño o adolescente sea víctima indirecta, las autoridades les garantizan su derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, siempre y cuando no se determine lo contrario por la autoridad jurisdiccional competente. Entonces, con esta breve introducción planteamos la normatividad vigente, así como el planteamiento que se hace en la iniciativa. Sin más, estaría dándole la palabra, si me lo permiten, a la diputada Polímnia Romana Sierra Bárcenas, presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. Gracias. Muchas gracias por la presentación, la invitación y los esfuerzos. Normalmente no soy de, como decimos nosotros, de guayabazos, pero sí está prendido. Pero es muy importante que sepan que este esfuerzo, bueno, para nuestras invitadas especiales lo saben, pero hay otras personas que nos están siguiendo por las redes y que van a leer las notas que puedan salir hoy o mañana. Es importante que sepan que esta iniciativa, a pesar de que está firmada por la diputada Gabriela Salido, es un esfuerzo muy, muy grande, porque ojalá todas las personas legisladoras lo hicieran. Ella no hizo la iniciativa sola, ella basó sus trabajos en experiencias de otras mujeres organizadas, algunas otras que no se han organizado y que están buscando con quién organizarse. Me parece que cuando vivimos una violencia como es la de nuestro país, y justo este año, en esta época, que no nada más es violencia por parte de otros ciudadanos, sino también una violencia institucional tremenda,
me parece que hay que aplaudir que una diputada no nada más legisle, que no haga una iniciativa por algo que se le ocurrió, sino se está basando en la vida de otras personas. Está visibilizando, porque es un término nuevo, violencia vicaria, pero es una violencia vieja, que debería de desaparecer como todas las demás. Entonces, yo sí quiero reconocer el esfuerzo de la diputada Gabriela Salido por unir estas voces, estos llantos, y transformarlos en una iniciativa, la iniciativa maravillosa. Porque de lo que se trata es de dejar de vivir una pesadilla y empezar a vivir un sueño, el sueño de que no existan más estas violencias, que no tengamos que hablar de esto. Hoy quieren desaparecer organismos que nos han ayudado mucho a las mujeres, a los niños, porque dicen que ya no tiene ningún sentido, que ya existen las cuotas de género, que ya las mujeres tenemos muchos derechos. No es cierto. Los organismos que defienden a las mujeres, a los niños, deberían de no existir, pero hoy son más necesarios que nunca. Se ha legislado, se ha anunciado, se ha amenazado a las personas que maltratan a las niñas y a los niños, y aún así, cada año tenemos más niñas violadas, más niñas desaparecidas, más niños maltratados. No estamos haciendo las cosas bien. Conviene hacer un alto, reflexionar por qué no están sirviendo todas las leyes que estamos haciendo, por qué los jueces siguen defendiéndose unos a otros como hombres, por qué a nosotras las mujeres nos cuesta tanto trabajo juntarnos cuando los hombres lo hacen de manera natural. Lo hablábamos en la primera ocasión que nos reunimos. Los hombres tienen algo que nosotros apenas estamos construyendo. Ellos se defienden sin conocerse. Si yo voy al MP y le digo a la persona que me atiende, hombres casi siempre, me violó mi marido. El hombre lo que va a hacer es defender a mi marido aunque no lo conozca, porque o él ha tenido una historia igual, o simplemente porque es un hombre y las mujeres somos las canijas. Esa solidaridad nosotros apenas la estamos construyendo. Una mujer es más fácil que se identifique con un hombre de su misma clase que con una mujer de diferente clase. Una mujer es más fácil que se identifique con un hombre de su misma raza que se identifique con una mujer de una raza distinta, de un color distinto, de un país distinto. Las mujeres estamos construyendo apenas lo que, por cierto, nos arrebataron hace décadas, siglos. Las mujeres construíamos la comunidad, las mujeres gobernábamos en comunidad hasta que llegaron las religiones patriarcales, cuando nos encerraron en nuestra casa para decirnos: tu única responsabilidad es la familia, tu familia, no la comunidad, tus hijos. Ahora que nosotras queremos salir de nuestra familia a vivir en comunidad, es cuando se nos ha estado violando, matando. Cuando un grupo, en este caso las mujeres, ganamos derechos, siempre hay una reacción. Y no nada más hay que perseguir el feminicidio y la violación como un hecho carnal, sino también como un discurso. A las mujeres no nada más se nos mata cada vez más jóvenes porque es más fácil, sino porque ni siquiera quieren que lleguemos a la edad de poder hablar, de poder reclamar. Eso es lo que tendríamos que hacer. Hoy, gracias a la diputada Gabriela Salido, empezamos a definir, como dije, no una violencia nueva, un término nuevo. Todavía hay gente que nos dice, ¿foro de violencia qué? Vicaria. ¿Cómo es eso? Es la violencia dirigida a la mujer a través de las hijas y los hijos. Y no puede ser al revés. Todavía lo traemos y cuesta trabajo. Las iniciativas como esta que pretenden modificar la ley de acceso a una vida de violencia, al Código Penal, y aquí es donde entro, perdón por hablar en lo individual, pero soy presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, y entonces
hablo de todo, pero esto me toca. ¿Por qué? Porque aunque en otra mesa hablaban de que los niños eran los objetivos y no el daño colateral. Por supuesto, y no vamos a medir quién recibe un daño más grande. Estamos definiendo una violencia hacia la mujer a través de los niños. Por supuesto que no estamos negando la violencia en contra de los niños. Incluso en el mismo delito hay varias violencias. Y ese es el chiste, de buscar agravantes y no atenuantes. No estamos borrando a los niños. Al contrario, estamos tratando de luchar en contra de que los niños sean utilizados como un medio. En el tema particular, y desde una visión del interés superior de la niñez en su marco normativo especializado, implica un matiz diferenciado respecto a las reformas en los otros dos ordenamientos. Es distinto cada una de estas reformas. Una cosa es el Código Penal, otra cosa es la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, niñas y niños. Siempre me brinco todo. Según yo lo escribimos y me brinco todo. En el caso de las acciones para erradicar la violencia vicaria desde una óptica de la niñez, contienen matices que deben ser estudiados y analizados, como ya dijimos. Esta iniciativa también recarga su enfoque en las madres. Sin embargo, es de señalar que la realidad es que las familias han cambiado y ya no contamos con familias nucleares. Existen, pero ya no son las únicas, y tendremos que empezar a nombrar familias y no familia. Todas tenemos una familia distinta y hay tantas familias como mujeres, como hay tantos feminismos como mujeres. Ya no familias nucleares, sino que tenemos un sinfín de formas de familias, porque en el caso de niñas, niños y adolescentes debe ampliarse la figura de la violencia ejercida por un miembro de la familia o pareja o de los responsables del cuidado de los niños. Y aquí es donde yo quiero también poner una marca. No nada más el padre es el quien puede ejercer la violencia vicaria, también las instituciones. En la Ciudad de México tenemos por lo menos 200 puntos donde viven grupos de personas en condición de calle. La mayoría de las mujeres que viven en situación de calle viven ahí porque las violaban en su casa. El hermano, el papá, el abuelo, a la que mejor le fue solo la golpeaban. ¿Por qué viven en la calle? Porque jamás cerramos el círculo de impunidad. Esta mujer prefiere vivir en la calle que seguir siendo violada por quien se supone tendría que cuidarla. Y empieza otro círculo, con el mismo origen, pero con otro tipo de violencias. En la Ciudad de México, hoy, a las mujeres que viven en la calle les quitan a sus hijos. No nada más se los quitan, las acusan de omisión de cuidados. Por lo tanto, y ustedes lo saben muy bien, ellas no pueden ver a sus hijos. Por supuesto que el daño es a las niñas y a los niños, pero también es a la madre. Y en este caso, la institución, el gobierno de la Ciudad de México, es quien está cometiendo la violencia vicaria y otro tipo de violencias. Estas madres a veces no saben que pueden llegar aquí al Congreso, como ustedes lo saben. No, insisto, yo no soy de calificaciones, quién sufre más y quién sufre menos, pero esta ley lo que está haciendo es ampliar sus objetivos, porque no nada más son los padres quienes pueden, o la familia del padre, sino también las instituciones. Y aquí es donde quiero hacer yo el énfasis en por qué estoy tan interesada en que este tema salga para bien. Creo que sí lo hablábamos la otra vez. Cuando hay un delito cometido hacia una mujer, hay un robo, hay despojo, puede hablarse de reparación del daño. En el caso de la violencia hacia las niñas y los niños, no hay reparación del daño. No existe. No existen millones de pesos que puedan hacer que el cerebro de un niño se recupere, como jamás van a poder borrar la violación en una mujer.
¿Cómo reparas el daño a una familia que ha perdido a su hija violada, asesinada y expuesta públicamente? No existe la reparación del daño, pero hablemos específicamente de la primera infancia, cuando el cerebro de los niños está creciendo. El cerebro solo crece en los primeros 6 años. Después es un porcentaje mínimo. Las conexiones solo se crean en esa edad. Si un niño es malnutrido, o si un niño tiene una enfermedad que le causa dolor, o si un niño es violentado, lo mismo pasa en su cerebro. El dolor lo que genera estrés, cortisol. Y el cortisol lo que hace es no permite la creación de las conexiones neuronales. Esas conexiones no tienen otra oportunidad de crearse. Ya no se crean a los 12 años, a los 20 años, con la mejor universidad del mundo. Lo que perdemos en la primera infancia jamás se recupera. Por eso dicen que solo vivimos una vez, que es en la primera infancia, y los demás son recuerdos. Incluso la inteligencia solo se genera en la primera infancia, y lo demás es conocimiento. Por eso es tan importante para nosotras definir esta violencia, tipificarla, pero sobre todo, y esto ya no tiene que ver con las iniciativas, porque hasta ahí llega nuestro trabajo. Necesitamos como sociedad, como mujeres, además de organizarnos, no nada más cuando algo nos duele, frenar esta violencia, hacer que llegue a todos los rincones y no desesperanzarnos. No, estamos todo el tiempo siendo decepcionadas, pero eso, en lugar de frenarnos, nos tiene que hacer más fuertes. Es complicado. En cambio, el amor, el abrazo, el arrullo, la lactancia materna, genera más conexiones. Un niño amado es un niño más inteligente y es un niño que se programa para amar. No podemos borrar el pasado de estas niñas y de los niños, pero sí podemos evitar que otros niños lleguen a esta situación. Es nuestra responsabilidad cuidar de ellos y no de nuestros hijos, de todas. Muchas gracias, Gaby. Al contrario, gracias Poli por compartir y creo que pocas veces nos damos la oportunidad de hablar así. Fíjense que lo hemos comentado muchas veces, términos nuevos se van dando conforme la sociedad evoluciona. Uno es justamente en la época reciente la sororidad y qué poco entendemos del término aún entre nosotras, pero el hecho de compartir las cosas como son es parte de este proceso de conocernos y de ir siendo sororas con nosotros mismos. Si me permiten, ahora le voy a dar el uso de la palabra a Sandra Vázquez. Ella es psicóloga. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias, diputada. Muchas gracias por la invitación. En lo que proyectan, ya está mi presentación. Sí, ok, perfecto. ¿Me escuchan bien? Diferente. Excelente. Pues bueno, muchas gracias a la diputada también por estas palabras que pues conmueven en cualquier sentido, ¿no? Yo no puedo hablar como madre porque no lo soy, sin embargo como mujer puedo entender muchísimas de las violencias que vivimos. Quiero reconocer primero el trabajo de las mujeres organizadas que hacen posible que estos espacios, que estos espacios sean posibles, que podamos hablar de estos tipos de violencias que, como bien han referido, no son nuevos, llevan muchísimos años y que están empezando a ser visibilizados. Y creo que ese es el punto. Aquí la urgencia con la que se tiene que visibilizar no implica que ya haya años atrás, y estoy hablando de la responsabilidad del Estado,
para con mujeres, niñas, niños, niñas que han sido violentados. Y esto lo traigo a colación de algunos puntos que quiero mencionar de lo que ha sucedido en el contexto mexicano respecto al interés superior de niñas, niños y adolescentes aquí en nuestro país. Y bueno, antes de eso quiero hablar de mi posición como psicóloga y feminista, en el que yo me acciono como una persona con una perspectiva con derechos humanos, desde una perspectiva de derechos humanos e interseccional. Mi accionar profesional y político está permeado por el deber ético de dar cuenta no solo de los malestares psicoafectivos por los cuales están pasando cada persona, sino también visibilizar las estructuras de poder que posibilitan y mantienen esos malestares, porque de esta manera también se hace evidente la responsabilidad que tiene el Estado con la salud psicoemocional y especialmente con las minorías cuya voz sigue siendo sin ser escuchadas. En ese sentido, hay que hablar de la psicoterapia como un espacio político que se puede prestar también a la revictimización de mujeres, niñas y niños. Y, por ejemplo, en el caso de procesos legales, a veces como psicólogas y psicólogos podemos contribuir al bienestar de las niñas y niños y adolescentes o bien a que sigan conviviendo con sus agresores de sus madres y agresores a sus integridades. Entonces, si pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estos son los puntos que quiero mencionar acerca de lo que ha sucedido en México respecto a algunas leyes que han sido modificadas o propuestas en nuestro país. Esto es algo que yo no había visualizado hasta hace poco, sobre todo en el tema de la Convención de los Derechos del Niño, que fue en 1989, que se ratificó en 1990, pero es hasta el 2011, cuando en la Constitución Política de los Estados Unidos se incorpora en el artículo número 4 este concepto del interés superior de la niñez. ¿Qué ha pasado en todo ese tiempo? Es a lo que vamos a ir más adelante. Luego tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y algunas jurisprudencias que han sido como unos ejes en los cuales juezas y jueces han dictado sentencias para la patria potestad o la convivencia con los menores. En ese sentido, a mí me gustaría citar algunas partes de estas jurisprudencias, las cuales dicen: asimismo, señalan que se debe considerarse la opinión de niñas, niños y adolescentes en cualquier decisión que les afecte, y se acentúa la obligación del juez o jueza de examinar las circunstancias específicas de cada asunto para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa, especialmente para la niña, niño o adolescente, cosa que, como sabemos, en muchas ocasiones no sucede, y no sucede por una cuestión. Siguiente, por favor. Aquí hay que hablar un poco ya de lo que es la violencia de género, la violencia vicaria y, por supuesto, la violencia institucional. Existe algo llamado adultocentrismo, que es lo que ha permeado sobre todo las leyes acerca de las infancias, porque se les considera todavía seres que todavía no pueden decidir, todavía no saben qué es lo que quieren, y muchas de las manifestaciones que hacen niñas, niños y adolescentes respecto a la convivencia con sus padres, sobre todo, que tiene que ver con algunas manifestaciones psicológicas, es el no querer convivir con su padre, y esas son cuestiones que a veces no son tomadas en cuenta por los tomadores de decisiones a nivel legal y que impactan significativamente en su desarrollo. Entonces, en primer punto, existe una diferenciación entre la relación del maltrato que el hombre inflige sobre la mujer y la relación con los hijos e hijas. Entonces, muchas veces no se establece una relación directa entre el maltrato a la mujer y la violencia de los hijos e hijas, y esto termina siendo una contradicción entre la afirmación de que una misma persona puede ser dañina para su pareja y a la vez puede desarrollar un vínculo afectivo saludable con sus hijos e hijas. Este vínculo distorsiona y produce graves alteraciones sistémicas para la niña y el niño y la adolescente en las relaciones familiares, y también influirán negativamente en su desarrollo y bienestar. En este sentido, los niños y niñas
se ven como seres que aún no pueden ser como los mayores, se les define en base a lo que les falta para ser como los adultos. Existe en ese sentido un sesgo adultocéntrico que percibe al adulto como maduro, racional, autónomo, competente, completo, independiente, y por el contrario a niños, niñas y adolescentes como emocionales, dependientes, incompetentes, incompletos, privados, dependientes, como objetos y como seres vulnerables. Es decir, muchas veces a la par de cómo se les ve a las mujeres en las sentencias. En ese sentido, siguiente por favor. ¿Que pueden regresar tantito? Sí, hablando un poco acerca de la violencia institucional, es importante señalar que en todos los fenómenos de violencia, el Estado siempre es responsable por acción u omisión, eso lo tenemos claro. Sin embargo, en el tema de la violencia vicaria, este tiene un papel fundamental porque justamente recae mucho en las decisiones que se toman a nivel Estado para sobre niños y niñas y adolescentes en la convivencia con sus padres, sobre todo. Siguiente, por favor. Ahora, yo les voy a hablar acerca de un estudio muy reciente. En la investigación que hice encontré que si bien ya existía el término como alienación parental o violencia de género, donde niños, niñas y adolescentes son víctimas indirectas, apenas es hasta el 2021 y 2022 que empiezan a salir artículos en el tema de salud mental que tienen que ver con el término de violencia vicaria. Es decir, apenas son estudios incipientes en el área, que hay mucho por trabajar también en el tema de salud y de psicología. Sin embargo, ya tenemos muchos antecedentes respecto a esto. Entonces, esta investigación hace una correlación entre violencia de género, violencia institucional y violencia vicaria. El nombre de las autoras se encuentra ahí en el recuadrito. Ok. Lo interesante de esta investigación es que el 98% de las mujeres encuestadas, que fueron 239, no solo de México, sino también de América Latina y de España, sugieren que vivieron violencia de género, violencia vicaria, y que también esto afectó a sus hijas en común. Estas violencias se dieron principalmente al momento de retirar o entregar a la niña luego de una visita durante el tiempo de convivencia con su padre, y al momento de regresar el niño con su madre, o muchas veces ya ni siquiera lo regresan. Eso es otro de los temas que reportaron estas madres encuestadas. Otro punto muy importante es que la violencia padecida por las niñas también vino por parte de la pareja actual de su padre, y no solamente se queda ahí, también a veces tíos, tías, abuelos, abuelas están involucrados en esa violencia de manera muy activa, y eso es muy serio, porque entonces no solamente estamos hablando de una persona que ejerce violencia vicaria, sino de toda una red familiar. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Cómo ocurre? Porque tenemos muy claros abstractamente qué es violencia psicológica, violencia física, pero cómo se traduce en la realidad para las niñas en su diario vivir. Sabemos que la exposición a situaciones de violencia puede alterar el desarrollo fisiológico del cerebro y repercutir en el crecimiento. Ya lo comentaba la diputada Polinia, ¿verdad? Ese es su nombre. Y que va a tener un impacto a largo plazo y en la adultez, no solamente en el desarrollo, sino también en las prácticas relacionales y de género que tengan con otras mujeres, otro punto que tocaré más adelante. Ahora, lo que voy a hacer es leerles un poquito acerca de estos testimonios de las mujeres entrevistadas respecto a cómo cómo vivieron sus hijas, hijos, la violencia en este sentido. Por ejemplo, en el caso de la violencia psicológica se presentó principalmente por burlas, amenazas, humillaciones, insultos, grabaciones de las conversaciones y amenazas de no asistir si no se cumplen ciertos requisitos por parte de la hija o de la madre, o simplemente hacer promesas de visitar y no asistir. En este sentido, algunas de los testimonios que dan las madres al respecto dice: lo ignora, le promete que lo va a visitar y no llega. La ha amenazado de muerte en más de una ocasión. Otra: mi hijo naturalizó el maltrato. Escuché que lo insultaba diciéndole tarado,
una palabra altisonante y otros insultos. Le dije a mi hijo que eso era violencia, pero él dice que su papá habla así. Defiende a su papá cuando yo le digo que eso es violencia. En cuanto a violencia física, se traduce en golpes, palmadas, sacudidas, quemaduras y rasguños. Uno de los testimonios comenta: ellos tuvieron un incidente muy fuerte en unas vacaciones en donde el gerente del hotel llamó a la policía por el maltrato de mi ex hacia mi niño. Mi hijo me contó, pero me pidió jurarle que jamás le iba a contar a su papá. Le ha hecho daño físico en supuestos juegos. Una vez casi le parte un brazo y otra le rompió los ligamentos de una falange de un dedo y tuvo que estar inmovilizado por 4 semanas. Violencia sexual. Se traduce en tocamientos, abuso y en ocasiones violación. Mi hijo de 8 años fue abusado por su padre durante las visitas. Tengo un informe del Servicio Médico Legal que indica las fisuras y lesiones anales, pero como no es claro respecto a las causas que pueden ser por estreñimiento o abuso, la causa se cerró y mi hijo debe irse sin ningún tipo de supervisión a las visitas con su papá. Violencia económica. Yo he visto cuando les ha pegado haciéndoles sangrar la nariz o maltratado psicológicamente, tratándolas de que son tontas. No dicen nada del padre porque si no, él no dice nada de su padre porque si no, él las deja de mantener económicamente. Violencia judicial. En la fiscalía yo esperé afuera mientras entrevistaban a mi hija. Escuché cómo la fiscal le preguntaba: bueno, ya, cuéntame qué haces con tu papá cuando estás en su casa. Mi hija salió corriendo de ahí, llorando. Cuando la abracé, la fiscal me dijo que la niña no quería colaborar y que si no colaborara, iban a cerrar la causa. Mi hija tiene 5 años, fue abusada sexualmente por su papá y como en la fiscalía cerraron la causa, el Tribunal de Familias mantuvo las visitas. Finalmente tenemos la negligencia, el abandono y la violencia vincular. En el caso del abandono es que cuando se llevan el hijo a la casa paterna, la dejan sola para salir a vender droga, por ejemplo, o no atienden sus necesidades básicas de alimentación. En la violencia vincular, que esta es una propuesta de las investigadoras, se refiere a la convivencia o a la forma en cómo modifican los vínculos que tienen con la madre, sobre todo. Uno de los testimonios comenta: no tengo contacto durante la visita, no accede a que yo tenga contacto. Muy pocas veces lo hizo porque lloraba para que el padre lo trajera a su casa y él no accede. Cuando al fin encontré trabajo, acordamos con mi ex que nuestra hija se quedaría con él un mes mientras yo me instalaba en el norte. Me acusó de abandono y el tribunal le dio la custodia. Llevo 9 años tratando de recuperarla. Estas son algunas de las manifestaciones que se presentan en el caso de la violencia vicaria en estas mujeres entrevistadas. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa con las niñas, niños y adolescentes cuando están conviviendo con sus padres, sobre todo? Siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar sobre todo de emociones y conductas que tienen, antes de eso, lo que comentaba la diputada, esta es una imagen de un cerebro adulto, de 2 personas distintas, una persona que vivió maltrato en la infancia y por el otro lado tenemos una persona que no vivió maltrato. Y aquí podemos ver algunas de las modificaciones cerebrales de las redes neuronales que se ven modificadas ya a nivel físico, es decir, no hay posibilidad de que los cambios que viven en la infancia de 0 a 5 años tengan de alguna forma una compensación adelante. Entonces, ¿esto a qué conlleva? La hiperactividad en la amígdala es la encargada de regular las emociones. Sobre todo aquí entra un poco la parte de la regulación emocional. Muchas de las personas, sobre todo varones, que ahora son adultos y que en la infancia recibieron violencia, tienen este tipo de estructuras cerebrales en donde la constante exposición a estrés y violencias les llevaron a no tener esta parte de la amígdala regulada. Esas son algunas de las investigaciones que se siguen haciendo al respecto de la violencia. En el caso de la neurología, pues tiene que ver mucho con las estructuras cerebrales que se ven modificadas en la primera infancia. Siguiente, por favor. Ahora, regresando a las manifestaciones psicológicas, las dividimos en tres categorías. Las internalizantes, que tienen que ver con las que vive
la niña, el niño y el adolescente al momento de saber que va a ir a visitar a su padre. También están las externalizantes, que tienen que ver con las conductas que realizan hacia otras personas, sobre todo a su mamá, en este momento. Y finalmente las somatizaciones, que tienen que ver con las manifestaciones físicas, que están relacionadas mucho con la experiencia emocional que implica ir a ver a sus padres, ¿no? En este caso pues tenemos la ansiedad, el nerviosismo, la tensión, la desconfianza, el desgano. En las externalizantes aquí tiene que ver mucho con conductas que parecieran ser rebeldes, ¿no? Que los niños se oponen a hacer cosas porque saben que van a ir a un ambiente que no es seguro. Y finalmente pues cuestiones que tienen que ver con eneuresis, encopresis y vómitos. Siguiente, por favor. Después de las visitas, cuando los niños, las niñas y adolescentes ya son entregados a sus madres, nuevamente tenemos estas 4 categorías en las cuales algunas se repiten y que pueden durar durante varios días, y ya después de que se pasa, que ya ha transcurrido un tiempo desde que acudieron a las visitas, pues suelen estabilizarse. Sin embargo, es como una montaña rusa, son una serie de emociones, de experiencias estresantes para las niñas en los momentos en los que van a convivir con sus padres. Y pues algunas llegan hasta la parte sexual, que es algunas manifestaciones que tenemos ahí, como una de ellas vagina enrojecida, fisuras anales y conductas hipersexualizadas. Aquí les quiero leer uno de los testimonios que dice: ese día es complicado, no quiere despertar, hace todo más despacio, me pide insistentemente que no vayamos, dice que por qué no la escuchan y la obligan. Ella tiene angustia, miedo e incertidumbre. Se la pasa muy irritable, no duerme, llora, me dice que no quiere ir, se pone a llorar y a veces llega a vomitar. Siguiente, por favor. Otras de las manifestaciones tienen que ver con las dificultades del sueño, y estas permanecen durante varios tiempos. Tiene que ver con el miedo a dormir, terrores nocturnos, insomnio, miedo a la oscuridad, y en algunas investigaciones mencionan que se trata de un miedo no específico, es un miedo generalizado a cualquier cosa, con cualquier evento, a veces que no tiene relación incluso con el tema de la convivencia con el padre, simplemente es un miedo a cualquier cosa que pueda representar un posible daño. Y otro punto bien importante, y que es uno de los testimonios de las madres, que tiene que ver con la normalización de la violencia por parte de las niñas, y es además la indefensión aprendida, es decir, que se ven como personas que hagan lo que hagan, no van a poder modificar la situación de violencia que están viviendo. Muchas de las manifestaciones también de las niñas y los niños es que hay una sensación de culpabilización por no poder defender a su mamá cuando la violencia, cuando presencian una agresión hacia su madre y son demasiado pequeños para defenderla. Siguiente, por favor. Ahora, en el tema de la justicia, esto es importante porque tiene que ver con la voz de las mujeres que ya han pasado por procesos en los que se les ha revictimizado por parte del Estado. Y para ellas, el Estado es un ente burocrático que revictimiza y es poco efectivo en la protección de las víctimas. En estas entrevistas, el 78.8 considera que no se protege ni escucha a niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, las madres denuncian que cuando la niña o el niño no quiere ir con su padre, es porque se le alienó, es decir, se le convenció para no convivir con su papá porque se le habló mal de él, y no respetan el derecho del padre. Qué irónico, ¿no? Bueno, el 69.5% considera que se favorece al padre ignorando, minimizando las conductas violentas que ha tenido, independientemente si van dirigidas al niño o a la madre. Con estos elementos, pues es difícil probar este tipo de malos tratos y abusos, porque las condiciones actuales de la ley no permiten justamente visibilizar las implicaciones que tiene la violencia vicaria en este sentido. Siguiente, por favor. Antes de llegar a las recomendaciones, a mí me gustaría concluir con esta parte, que existe una fuerte relación entre la violencia de género, la violencia vicaria y la violencia institucional. Los resultados presentados de estos testimonios indican que el fenómeno de la violencia de género es la base para otro tipo de violencia. La violencia dentro de una lógica patriarcal es concebida como una forma efectiva de someter, domesticar a la mujer. El maltrato estaría relacionado con el control
En este contexto, el maltrato ejercido a hijos en común seguiría la misma lógica, controlar a la madre dañando de manera directa a los hijos. En el caso de los hijos, hijas e hijes, se ejerce un doble maltrato, ya que no solo son víctimas directas de agresiones físicas, psicológicas o sexuales, sino que además sufren las consecuencias de la fragilización de la madre, imposibilitando su capacidad de protegerles. El estudio confirma que predomina la violencia psicológica y económica en todos los casos, pero paradójicamente estos tipos de violencia de género son los más invisibilizados, ya que las instituciones, tanto judiciales como proteccionales, tienden a ignorar o a minimizar. En ese sentido, las recomendaciones serían validar las emociones de niños, niñas y adolescentes y atender sus necesidades desde una perspectiva de derechos humanos de género e interseccional, sensibilizar sobre la violencia de género y vicaria, sobre sus manifestaciones extremas, explorar y evaluar el impacto de la violencia vicaria en niños, niñas y adolescentes, proporcionar servicios competentes de salud psicológica para víctimas, detectar y erradicar discursos y prácticas adultocentristas por parte de los servidores y servidoras públicos que privilegian al varón adulto sobre niños, niñas y adolescentes, así como de sus madres. Eso implica una cosificación de las niñas, niños y adolescentes como objetos que pueden transitar de un hogar a otro sin mayores repercusiones en un ambiente de violencia, sin notar las implicaciones que tiene un cambio de ambiente en la composición que tiene la niña y el niño en esos momentos donde debe de haber mucha certeza respecto a la convivencia, debe de haber seguridad, debe de haber cuidados en los cuales el niño no se tenga que preocupar por si va a ser violentado o no. Finalmente, el alejamiento parece ser la medida más efectiva, es decir, el cero contacto con la persona agresora. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Quiero hacer un alto para agradecer la presencia. Se incorporan a la mesa la abogada Raquel González Tinoco y la diputada Gabriela Quiroga. Ellas están adelantando porque ellas estarán en la siguiente mesa de trabajo, pero agradecemos que nos acompañen. Y le cedo ahora la palabra a Maite López por parte del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Antes que nada, quiero dar las gracias por darnos voz a todas las mamás del Frente Nacional contra Violencia Vicaria, y hoy utilizo mi voz para hablar a nombre de ellas y de todas las mujeres que viven violencia vicaria y por nuestros hijos. Siempre escribo un speech y termino cambiando todo, la verdad, pero bueno, voy a seguirlo y voy a ir interrumpiendo para ir explicando los puntos. Lo voy a empezar desde el principio. Hoy utilizo mi voz para representar a todas las mujeres que estamos en esta lucha y por las muchas que aún no se deciden a levantarla por el temor a las represalias o por el desconocimiento de la realidad que viven y el desconocimiento de que viven violencia. Porque muchas mujeres no saben lo que están viviendo. La violencia está muy normalizada en nuestro país. También por eso, bueno, se creó este violentómetro para sensibilizar que en sus casas y en sus entornos sociales viven muchas violencias, y que este tipo de violencias las afectan a ellas y también a sus hijas e hijos. Para nosotras toma relevancia este espacio para trabajar en el reconocimiento de la violencia contra la mujer y cómo se atenta contra nuestros derechos humanos propios y los de nuestras hijas e hijos. Sobre todo, agradecemos que nos den espacio en este mes que es tan simbólico, en el que se celebró el 10 de mayo, el Día de las Madres, que sin embargo también existe una realidad externa. Existimos miles de madres que no tenemos la oportunidad de celebrar esa fecha con nuestras hijas e hijos, y todo porque sus propios padres decidieron no permitirlo. Y este tipo de violencia ya tiene un nombre. El que nos prohíban estar con nuestros hijos y sean arrebatados de nosotros se llama violencia vicaria. Es un tipo de violencia que muy pocos reconocen y ubican. Es aquella en la cual los padres utilizan a las hijas e hijos
como herramientas para dañar a las madres, cuando ellas deciden romper el ciclo de violencia que estaban viviendo y deciden divorciarse, separarse, inician una relación con una nueva pareja o deciden terminar la relación con el padre. Estos reaccionan violentamente, arrebatándoles a los hijos e hijas, amenazando de nunca volver a verlos, envenenándoles en contra de las madres, causando daños psicológicos e irreversibles a esta niñez. Este maltrato por parte de los padres violentadores hacia sus hijas e hijos va desde maltrato psicológico, manipulación, abusos sexuales, llegando incluso a privar de la vida a las infancias y adolescencias, con la única finalidad de causar un grave daño a la madre. Todos estos daños, la violencia vicaria, ha sido la forma que el padre maltratador ha encontrado de causar daños que han generado incluso el suicidio de las madres, sin ni siquiera tocarle a la mujer agredida un solo cabello. Y bueno, aquí quiero explicar lo que nosotras, el Frente Nacional contra Violencia Vicaria, hemos encontrado. Son características de cómo nosotras como mujeres vivimos este tipo de violencia, pero también lo viven igual nuestras hijas e hijos. Y bueno, como estamos hablando específicamente en esta mesa de niños, niñas y adolescentes, lo voy a enfocar hacia ellos. En un primer momento, cuando nos son sustraídos nuestros hijos por su padre agresor, nuestros hijos, nosotras tanto como nuestros hijos, lo vivimos como un secuestro tal cual. Este secuestro hemos detectado que se da de tres formas. Una es literalmente como un secuestro con un grupo de gente armada, un evento muy violento y muy traumático, tanto para la madre como para los hijos e hijas. La segunda forma de que nos son sustraídos nuestros hijos e hijas es, siempre digo hijos porque yo tengo 3 hombres, es por procesos judiciales. Tristemente, como el hombre tiene más poder, como ya se ha platicado anteriormente, aunque él gane un poco más de dinero solo porque la mujer no trabaja, eso ya es tener más poder y él tiene un acceso a la justicia que la mujer no tiene, entonces los procesos judiciales le favorecen o puede llegar a corromper a las autoridades y les son requeridos los hijos a la madre a través de jueces, actuarios, etcétera. Y la tercera forma es a través de las convivencias, que las madres están acostumbradas a que vayan los hijos los fines de semana o las vacaciones, vayan con ellos y sea normal para ellas entregarlos a su papá y que los hijos ya nunca más regresen y que tampoco sean presentados ni siquiera a los juzgados cuando son requeridos. Una siguiente forma en que lo viven nuestras hijas e hijos es un asesinato. Y al legislar esto, lo que queremos prevenir también son los infanticidios tal cual, pero también ellos viven un asesinato, pudiera decirse, simbólico, porque les es arrebatada una parte primordial para su sano desarrollo, como ya se ha expuesto aquí, que es el amor de su mamá y el fortalecimiento de este vínculo que con la violencia vicaria es lo que se pretende romper. Entonces se ve truncada una parte de su sano desarrollo. Y también queremos prevenir este suicidio inducido que vemos en las mamás y que hemos detectado en niños del Frente Nacional contra Violencias Vicaria, esta ideación suicida que tienen. Por eso decimos que lo viven como un asesinato. Y la tercera forma en que lo viven es una tortura, y es una tortura constante porque se les prohíbe hablar del amor hacia su mamá. Estos padres pretenden borrarla de su vida como si nunca hubiera existido, les imponen también otra madre en algunos casos, los hacen ir a declarar cosas que nunca vivieron a los juzgados en contra de sus mamás. Entonces son cosas súper dolorosas para estos hijos, entran a lo que hemos definido en el Frente Nacional contra Violencia Vicaria como terrorismo legal, que son
todos estos procesos legales que nos ponen a nosotras de denuncias falsas, donde los hijos tienen que ir a testificar y los hacen mentir. Entonces los están enseñando a que mentir es correcto, a tratar mal a la mujer y a su mamá. Entonces son situaciones que a nosotros nos preocupan muchísimo, el cuidar de la infancia de México. Y bueno, aquí quiero agregar unos puntos que encontré como psicóloga clínica que soy, y les quiero explicar. Esto es del DSM-5, que es el Manual de Clasificación Categorial de los Trastornos Mentales, elaborado por la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, y que se clasifica con los códigos de la CIE-9 para efectos de su codificación internacional por la Organización Mundial de la Salud. Y se me hace muy importante porque, bueno, esto ya es algo reconocido, y cuando yo leí estas características dije, esto es totalmente algo que está dentro de la violencia vicaria. Y el primer punto es el maltrato psicológico infantil, así tal cual, está en el DSM-5, y les voy a leer la definición. Dice, consiste en actos no accidentales, verbales o simbólicos, realizados por un progenitor, en este caso el padre, o cuidador, que puede ser la familia extensa, como ya se mencionó, estos cómplices, de una niña o niño que provoquen o generen una probabilidad razonable de causar un daño psicológico en la niña o el niño. Como ejemplos de maltrato psicológico infantil está el amonestar, menospreciar, humillar, amenazarlos, como les acabo de explicar, el que hablen de su madre, expresen algún sentimiento o que le extrañan. Y este se me hizo súper importante, que es quitarle o hacerle abandonar, o decirle que le van a quitar o hacer abandonar a personas o cosas que la niña o el niño quiere. Recluirlo, nuestros hijos están siendo utilizados como rehenes también, y convertirlos en chivo expiatorio, obligarlos a autolesionarle y aplicarle una disciplina excesiva con medios físicos o no físicos. Y el otro punto que quiero destacar sobre el DSM-5 es la negligencia infantil, que se define como cualquier acto atroz u omisión por parte de un progenitor, en este caso el padre o el cuidador, los cómplices que están con él, confirmando o sospechando que prive al niño de alguna necesidad básica correspondiente a su edad, y que en consecuencia provoque o genere una probabilidad razonable de provocar un daño físico o psicológico en la niña o niño. La negligencia infantil incluye el abandono, la falta de supervisión adecuada, la falta de atención a las necesidades emocionales o psicológicas, y el hecho de no proporcionar la necesaria educación, asistencia médica, nutrición, residencia o vestido. Este punto es súper importante porque en las entrevistas y las mamás que pertenecen al frente, que es con las que nosotros tenemos contacto, hemos detectado que estos agresores se llevan a los niños no para cuidarlos bien, los tienen en esta negligencia infantil, como acabo de describir, sin escuela, sin casa digna, sin servicio médico, sin una alimentación adecuada y a cuidados de otras personas que no son ellos, que incluso todos estos cómplices, muchas veces la abuela, hermanas o la nueva pareja, y si tienen posibilidades, pues gente que les pongan a su cuidado, si no es que los dejan solos, cuando los niños estaban al cuidado totalmente de su madre. Y luego, aquí voy a continuar el discurso, ya les expliqué esta parte, y es por ello que las madres víctimas de violencia vicaria hemos decidido emprender acciones para concientizar sobre este tipo de violencia y con ello poder prevenirla y, de ser posible, erradicarla. Porque también en estos niños hemos encontrado grandes secuelas, como lo que es el haber superado, el haber vivido una guerra, un desastre natural,
o efectivamente un secuestro por un grupo armado. Entonces también por eso queremos prevenir, porque bueno, estas secuelas les afectan tanto en daño psicológico, de personalidad y también secuelas físicas, y van a ser los ciudadanos de este país. Al 100% de nosotras se nos ha dicho que nosotras no importamos, que quienes toman relevancia son los menores bajo el principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Pues bien, es posible afirmar que es un principio, es un paraguas que alberga la plena satisfacción de todos sus derechos. La fórmula radica en que el principio del interés superior del niño exista como una garantía de la vigencia de todos sus derechos. Es decir, el principio tiene sentido en la medida en que existen derechos y titulares. El interés superior del niño supone la vigencia y satisfacción simultánea de todos sus derechos, adicional al principio de progresividad, contenido en la propia Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ese propio concepto de interés superior del niño alude justamente a esta protección integral y simultánea del desarrollo integral y la calidad o nivel de vida adecuado. Por ello, una correcta aplicación de este principio es que los niños, niñas y adolescentes puedan convivir de una manera natural con nosotras, sus madres. No debemos perder de vista que si ellas y ellos crecen en compañía de personas respetuosas, sus derechos tendrán más posibilidades de desarrollarse sanos y felices. Reconocemos y estamos conscientes del trabajo de las diputadas de la Ciudad de México que han concordado en visualizar la violencia de género en distintos ámbitos y que el pasado 10 de mayo presentaron este paquete de iniciativas. Les queremos dar las gracias por todo este apoyo que nos han dado y buscamos visibilizar la violencia vicaria, crear un sistema de reporte institucional, identificar los casos de violencia vicaria, así como crear una alerta, en este caso escogimos morada, para niñas y niños víctimas de violencia vicaria, establecer su diferencia y particularidades con la alerta AMBER. Y por último, quiero decir que no estamos locas por querer volver a ver a nuestros hijos, que no somos peligrosas por simplemente amar a nuestros hijos, y que no estamos locas por querer volverlos a abrazar algún día. Gracias. Muchas gracias, Maite. Qué difícil se vuelve a veces el poder incluso verbalizar estas cosas y estas experiencias de vida que nos cambian y que nos transforman. Yo de veras no saben qué agradecida estoy por la oportunidad de aprender de ustedes y de conocer en ustedes mujeres valientes, ¿no?, que han pasado por mucho y que es complejo el hablar de estos temas y yo veo en ustedes una entereza que seguramente lleva mucho tiempo hasta de entrenamiento, ¿no?, para poder socializar y compartir con nosotros su propia experiencia, que no es nada sencilla. Muchas gracias. Preguntaría, como lo planteé al inicio de la mesa, si alguno de los presentes desea hacer alguna pregunta. ¿Alguna de las personas que estamos aquí en la mesa? No tenemos preguntas registradas. Bueno, en ese orden de ideas, ¿manda? Es correcto, somos muy claras. En ese sentido, le preguntaría a las personas que me acompañan en la mesa, a las mujeres que me acompañan en la mesa, si alguna quiere hacer uso de su siguiente participación para su conclusión. ¿Sí? La diputada Polinia Romana, adelante, todo suyo. Muy rápido. No hay nada de raro que aquí no haya violentadores, ¿verdad?, que asistan al foro. Pues tampoco es raro que no esté aquí un representante del DIF, porque
Pues uno de los objetivos de esta iniciativa es también señalar que la violencia no es únicamente por parte de los padres o cuidadores o de la familia del padre. La violencia institucional, que incluye jueces, MPs, policías, cualquier autoridad, pero sobre todo el problema, me parece, hoy en la Ciudad de México y en el país, que tiene que ver con el DIF, es el DIF tiene un objetivo que es asistencia. Al ser asistencia para las niñas, niños y además meterlos en la misma bolsa que adultos mayores, que personas con alguna discapacidad, que mujeres, pues está haciendo que los niños y niñas sean objeto de asistencia cuando tendría que ser sujeto de derechos. El DIF, como existe hoy, no puede garantizar los derechos de las niñas y los niños. Y el DIF no debe de ser la institución que defienda o que garantice los derechos de las mujeres, porque justo su nombre lo dice, es asistencia. Tenemos que transformar la visión que tenemos de las niñas, de los niños, salirnos del adultocentrismo, del heterocentrismo, bueno. Pero entonces no nos duele, por supuesto que nos duele que aquí no haya un representante, porque al no ser escuchadas seguimos en el mismo lugar y nos cuesta más trabajo avanzar. Las crías no pueden estar bien si su mamá no está bien. Por eso definir la violencia vicaria. Porque los niños no son complemento, los niños no son daño colateral, no. A quienes nos interesa el desarrollo de la niñez, pues a mí lo primero que tengo que ver es que la mamá esté bien. Entonces sí duele, no es raro, pero pues si no se escucha no se actúa y nos va a costar un poco más de trabajo cuando este tipo de instituciones que por un lado ha anunciado la creación de los hogares de corazón para atender a niñas y niños sin hogar. Pero en esas niñas y niños sin hogar también están niñas y niños que sí tienen mamá, que viven en condición de calle, que viven en reclusión y que no es su culpa vivir en la calle o vivir en reclusión. Ustedes lo saben, la mayoría de las mujeres que viven en reclusión en esta ciudad están ahí por amor. A un hijo, a un novio, a un marido, un exmarido. No es su culpa estar ahí, y mucho menos quienes viven en calle. No está bien quitarles a los niños y además acusarlas. Ahí el violentador es muy claro. Desgraciadamente también es autoridad. Entonces, solo señalar que es una pena, aunque nos lo esperábamos. Gracias, diputada. ¿Tiempo de conclusión? Pues no. ¿Quieres dar alguna reflexión? Bueno, Para que dé sus redes o su correo. sí, eso sí, si gustas, Sandra, adelante. Sí, pues bueno, fue un tema que se me olvidó en la presentación, pero no sé si se lo anoto a usted, diputada, o lo menciono por si quieren anotarlo. Dilo y lo anotamos y luego lo replicamos. Ok, bueno, para contactar conmigo, con su servidora, está el correo que es sandrambm@hotmail.com. De las Hotmail. Sí, entonces pues ahí pueden contactarme cualquier situación. Yo reitero mi apoyo para las madres organizadas y mi reconocimiento sobre todo a su lucha. No es sencillo y pues bueno, me contagian de lo que han compartido acá. Sigo conmovida un poco acá con la diputada. Entonces pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, solamente concluir diciendo que como bien señalaba Polimnia, ¿no?
tenemos un problema real que resolver como sociedad, que no podemos seguir negando ni volteando para otro lado. Tenemos hoy más que nunca que cerrar filas, que hablar de estos temas, que visibilizar este tipo de violencia, que ponerle un nombre, porque esto es como una enfermedad que no ha sido diagnosticada, y cuando tienes una enfermedad no diagnosticada te enferma más. Y no quieres ir al doctor. Y cuando por fin la identificas, te quitas un gran peso encima, porque ya es eso que te hace daño, que te lastima, ya tiene un nombre. Por nuestra parte, estaríamos dando por terminados los trabajos de esta mesa para pasar a la siguiente, que le corresponde su conducción a la diputada Gaby Quiroga, pero no me resta más que agradecerles de veras a todas su participación y reiterarles pues que estamos a sus órdenes, ¿no? Muchísimas gracias.